Buenas tardes, continuamos. Perdón el retraso, quizás por primera vez en la historia de un seminario hay que esperar al moderador. Así que mil disculpas. Continuamos. Mesa de difusión, temas actuales de derecho tributario. Comenzamos con el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Antonio Faúndez Ugalde, quien nos presentará gastos tributarios y problemas actuales de interpretación. Antonio, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias primero que todo por la invitación a estas primeras jornadas australes, a la profesora Patricia Toledo, muy honrado de recibir su invitación y estar en este panel. Más contento aún porque creo que las discusiones en derecho tributario faltan aún en Chile, y discusiones a nivel académico, dogmático, creo que hacen bien al derecho tributario, a la institucionalidad del derecho tributario, que luego radica en la aplicación de las normas. Sé que tenemos jueces tributarios acá en la audiencia, está Hugo Osorio también, profesor de acá, y todo repercute finalmente ahí. Dicho eso, el tema que voy a analizar dice relación con los gastos deducibles de la renta líquida imponible, artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Así que no sé si acá hay estudiantes que en esta sala, o escuché que había un abogado también en servicio, es un artículo que se aplica mucho en la práctica, pero el análisis que voy a proponer va a ser un análisis más bien histórico, y ese análisis histórico radica en cómo a partir de un método de interpretación histórico podemos llegar a concluir o establecer ciertas interpretaciones con la normativa vigente. Es una forma, una metodología histórica que apliqué en este. Ustedes van a tener el artículo disponible, ¿cierto? Va a estar posteriormente a disposición, ahí lo van a poder leer más en detalle. Voy a ver solamente los lineamientos generales porque tengo poco tiempo. Pero el análisis parte con un análisis histórico desde la primera ley de impuesto a la renta del año 1924. ¿Para qué? Para analizar de un punto de vista sincrónico cuáles son los criterios jurisprudenciales del pasado que marcaron precedente al tiempo de la publicación y cómo se comportaron esa interpretación a través del tiempo hasta la última ley de la renta, que es del año 1974. Es decir, a través de un punto de vista diacrónico, establecer si dichos precedentes pueden ser considerados como fundamento para interpretar la ley vigente. Con esta investigación, voy a tratar de concluir que especialmente la interpretación actual que nosotros vemos sobre la procedencia de estos gastos deducibles de la renta líquida, que está en regular artículo 31, la interpretación actual que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que ha generado una interpretación más bien de carácter taxativo, un carácter como dice ahí, gastos o requisitos copulativos de estos gastos deducibles que generan una interpretación taxativa que creo que es muy restringida. Creo que la interpretación correcta del artículo 31 obedece a una generalidad para su aplicación, y esta generalidad está vinculado con un fin, y ese fin es el fin de las empresas, es decir, y esto lo conecto especialmente con la contabilidad, es decir, la empresa, por un lado, la finalidad de toda empresa, y ahí podemos generar una discusión dogmática muy interesante. Algunos dicen, o más bien la postura tradicional, las empresas existen para generar rentabilidad. Otros dicen que las empresas existen para generar un aporte a la sociedad, un aporte a través del crecimiento económico. Una empresa existe porque y ahí se habla mucho del balance social. El balance social que no tan solo apunta a una rentabilidad de la empresa, sino que apunta, por ejemplo, a generar un mayor crecimiento económico para el país. ¿Cómo aporta la empresa? ¿Cómo el empresario aporta por el país desde su empresa? Y en ese sentido, la finalidad de la empresa, claro, genera gastos que van a estar relacionados con la operación propiamente tal de la empresa, pero también otros gastos no operacionales. Hay otros gastos que están relacionados con la administración. Y piensen en un momento, porque voy a llegar a ese punto, piensen en las ISAPRES. Ustedes han escuchado que las ISAPRES están discutiendo actualmente con relación a que se acepte como gasto las cotas judiciales a las cuales están siendo condenadas. Yo he demandado la ISAPRES, así que también soy aquel ciudadano que está en contra de esa alza, porque lo he demandado muchas veces.
pero también objetivamente, un punto de vista académico, creo que, en mi opinión objetiva, creo que tendrían derecho a rebajar esos gastos. Y lo voy a explicar por qué, y por eso voy a utilizar esta metodología histórica. Ustedes ya bien saben que dentro de los requisitos generales, imagino que lo han estudiado, están que se relacionen directamente con el giro de actividad que se desarrolla en la empresa. El otro requisito, que se trata de un gasto necesario para producir la renta. El tercero es que no se encuentren rebajados como parte integral de los costos directos de la empresa. El cuarto, que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto. Y el quinto requisito, que se acredita o justifica en forma fehaciente ante la autoridad fiscal. La interpretación administrativa ha ido rigurosamente en esta línea. Si no se cumplen estos 5 requisitos cumulativos, es gasto rechazado. Y esto se ha transmitido posteriormente a las sentencias de los tribunales. Y la mayoría de las sentencias de los tribunales, me parece que... Ahí está. Por lo menos hay varias sentencias de la Corte Suprema que confirman estos requisitos cumulativos. En mi opinión, yo creo que esto es una interpretación errada. Y de ahí viene el aporte que pretendo hacer con esta investigación. Y vamos a ver por qué. Si yo hago un análisis histórico, bueno, me adelanté, en la primera ley de la renta del año 1924, se establecía en el artículo 18 que la renta imponible de cualquier industria o comercio será la diferencia que resulte de las entradas brutas una vez deducidos los gastos y amortizaciones necesarias para producirla. Es decir, el concepto de necesariedad ya estaba en el año 1924. Posteriormente, al año siguiente, en 1925, esto se generó porque en el año 24 no se creó el impuesto global complementario por un tema de constitucionalidad. Luego se modificó la Constitución en el año 1925 y permitió crear el impuesto global complementario al año siguiente, pero se aprovechó de modificar la norma y quedó en el artículo 20 de la siguiente manera: todos los gastos ordinarios y necesarios para producirla pagados y aquellos que se adeudaren durante el año fiscal en ejercicio del comercio o de la empresa. Es decir, acá enfrentamos un concepto nuevo, gasto ordinario. Y a lo mejor ustedes que han visto en el proyecto de ley de reforma tributaria, se incluyó el concepto ordinario. ¿Qué es ordinario? Veamos qué nos dice la historia. En el año 1946, la segunda ley de la renta, el gasto está regulado en el artículo 18 y también utilizó la palabra ordinario y necesario. ¿A qué apunta esto? Por lo menos tenemos una sentencia del año 1953 que sustentaba que el gasto ordinario y necesario es aquel que reúne una doble condición de común, habitual, regular por una parte, y por otro lo de inevitable, obligatorio, imprescindible, indispensable. Todo esto en contraposición a gasto, desembolso superfluo, voluntario, espontáneo o difícil ocurrencia. Si se dan cuenta, esa interpretación está hasta el día de hoy en la interpretación del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, estamos hablando del año 1953. Estamos hablando, por lo tanto, de una interpretación que se traslada más o menos históricamente desde ese año. Entonces, pero el concepto ordinario, si se dan cuenta, está relacionado con lo común, habitual, regular por la empresa y está condicionado a un gasto vinculado con el giro propiamente tal de la empresa. Es decir, como requisito general, y ahí yo podría decir ya copulativo, podría estar que el gasto tenía que ser ordinario y un gasto necesario. Es decir, necesariamente tenía, por un lado, reunir estas exigencias de obligatoriedad y por otro lado tenía que ser común, habitual o propiamente tal del giro de la empresa. ¿Por qué esto es importante? Porque en el año 1964 se eliminó la palabra ordinario y por lo tanto yo podría sostener con este análisis histórico que hasta la segunda ley de la renta habían dos pilares que sustentaban el gasto deducible: el ordinario y el gasto necesario, para posteriormente pasar en una segunda etapa a partir del año 1964 a constituir el gasto dentro de un solo pilar que era la necesariedad. Esto llevó finalmente al año 1974 a mantener el mismo alcance, es decir, hablar solamente de gastos necesarios y ya no de ordinario. Y esto a mí me permite concluir, en base a este análisis histórico, que el concepto ordinario ya pasó de tener o dejó de tener una importancia que tenía en aquel entonces. Fíjense que en el año 1933 hay un caso, porque antiguamente el Tribunal Tributario estaba radicado en el Servicio de Impuestos Internos. En 1933 hay un caso de un reclamo que aceptó como gasto las costas pagadas por una empresa en un juicio.
está ese antecedente y está en el libro de Rencoret, aquellos que les gusta a lo mejor leer un poco de historia, ahí está, en el libro de Rencoret está ese caso. Por lo tanto, por eso conéctenlo y quiero que hagan la conexión con el tema de la ISAPRE. Veamos entonces las conclusiones de este trabajo y luego les voy a dar algunos datos que no están en el paper, pero los voy a dejar también en la lámina. Puedo concluir que en base a esta metodología, los pilares que sustentaron el régimen de deducción de gasto de la ley 3.996 del año 24 y la siguiente del año 46 fueron distintos a los pilares que declararon la ley 15.564 y el actual decreto ley 824. La intención del legislador fue que el requisito de gasto ordinario o del giro pasaran a segundo plano, ya no como un requisito general, sino que consagrado para casos específicos. Y eso me permite concluir que el gasto, o cuando el servicio dice que es un requisito copulativo el gasto del giro, en mi opinión, yo creo que es una interpretación errada, en base a lo que estoy planteando acá. El actual artículo 31, ya sabemos que estos son los requisitos. Hasta aquí, no sé cuánto tiempo me queda, profesor. 10 minutos. 10 minutos. Ah, voy súper bien. Pensaba que estaba... me voy a calmar un poco entonces. Estaba muy apurado. A ver, hasta aquí he tratado de demostrar que en base a una metodología histórica puedo lograr una conclusión para aplicarlo a la ley vigente al día de hoy. Han podido ver que históricamente el requisito de gasto ordinario estaba vinculado a un gasto del giro de la empresa. Yo creo que actualmente la empresa puede tener otros gastos no vinculados con el giro, como sería, por ejemplo, una empresa que quiere aportar o hacer, no sé, un beneficio al medio ambiente, gastos que podía... Y les voy a indicar el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurriría si un empleador que va a poner término a un contrato de trabajo de un trabajador, pero porque el trabajador ya va a jubilar y van a hacer un finiquito y el trabajador ha sido sumamente leal con la empresa, un trabajador que ha tenido un gran desempeño dentro de la empresa y que a lo mejor tenía, imagínense, 40 años de servicio? Sabemos que la ley establece un tope obligatorio de indemnización hasta 11 años, pero el empleador quiere pagarle 30 años. Entonces, hay liquidaciones y casos en la práctica que el servicio ha declarado como gasto rechazado. Estoy hablando hace tiempo atrás, porque luego les voy a mostrar un oficio del servicio que ha cambiado la interpretación en esa línea. Yo fui también funcionario del Servicio de Impuesto Interno y cuando me llegan esos casos, gasto rechazado. Lo primero que decía, te excediste los 11 años, gasto rechazado. Y sacábamos liquidación en ese tenor. Pero siempre me cuestioné. ¿Y por qué me cuestionaba? Porque, en definitiva, se estaba premiando a este trabajador por su lealtad y terminaba pagando, siendo castigado con el artículo 21, con gasto rechazado. Esto obedece a este carácter riguroso de esta interpretación de carácter que plantea el servicio, estos 5 requisitos de carácter copulativo, y en este caso estaba vinculado como gasto necesario, que ya no era obligatorio pagar más allá de 11 años. Sin embargo, nos encontramos con un oficio del año 2018 del Servicio de Impuestos Internos, donde pareciera que el servicio ya está cambiando el criterio. Y creo que los funcionarios dentro de la subdirección normativa, donde se trabaja con las interpretaciones, creo que el servicio también ha dado un paso a una nueva etapa de este formalismo que a lo mejor estamos acostumbrados dentro del ámbito del derecho tributario de pasar a una teoría más interpretativa y en este caso, con relación al artículo 31, un enfoque más flexible. Y en esta instrucción, el Servicio de Impuestos Internos, con relación a las indemnizaciones voluntarias, que es el caso que recién les relaté, pagar más allá de los 11 años, ¿qué es lo que estableció? Dijo, sí, ahora es un gasto aceptado, en la medida que cumpla 4 condiciones, dice este oficio. El primero, que exista un vínculo laboral. El segundo, que sea proporcional con el sueldo del trabajador. El tercero, la antigüedad laboral. Y el cuarto, que creo el más importante, la razonabilidad del gasto. Es decir, creo que con esta nueva interpretación pareciera que este carácter copulativo, restringido, taxativo, que ha establecido el servicio ya se torna más flexible a la hora de interpretar el artículo 31 de la Ley de la Renta.
Casos como este creo que permite demostrar que el artículo 31 a la hora de invocar estos 5 caracteres copulativos, creo que es un error. Creo que el artículo 31 debería mirar a una flexibilidad en base a la finalidad que cumple la empresa. Creo que no es necesario, es más, porque la reforma trató de modificar el primer proyecto original, incluyendo gastos extraordinarios, gastos ordinarios, que luego pasó, les voy a mostrar una lámina en qué quedó, en qué va actualmente. Pero creo que no es necesaria una nueva reforma para lograr una correcta interpretación de la norma. Por lo tanto, en mi opinión, creo que no es necesaria una reforma tributaria como, por ejemplo, para acceder a que las ISAPRES tengan derecho a rebajar como gasto las costas del juicio. No veo que, claro, el servicio invoca no es del giro, pero insisto, el requisito de que no es del giro ya no es un gasto genérico, sino que regulado para ciertas situaciones especiales que están en el inciso cuarto y siguiente. El inciso primero también se refiere a gastos del giro, pero léanlo bien, relacionado con bienes, no relacionado con servicios. Por lo tanto, el carácter de giro o que esté relacionado con el giro tiene regulación especiales, no ya un carácter general. Acá hay otro ejemplo que luego ustedes lo pueden ver, les voy a dejar la lámina, que es este oficio también del año 2018 que está relacionado con los gastos por intereses de préstamos para la adquisición de acciones. El servicio simplemente acá, si bien esto escapa un poco de lo que estaba hablando, pero lo quise traer porque es interesante este oficio, porque declara como gasto aceptado sin necesidad, como dice el punto, porque ojo, hay un cambio de criterio, no lo especifiqué, del año 2010 al año 2014. Al año 2014 ya se indicaba que no corresponde acreditar que es un gasto necesario, es decir, basta tomar un préstamo para adquirir acciones, y segundo, no corresponde acreditar las razones económicas, financieras o comerciales para justificar la procedencia. Es decir, basta realizar el acto jurídico para que se acepte como gasto. También una interpretación que escapa a estos 5 requisitos copulativos. Esto es lo que tenemos en el proyecto actual que se está discutiendo en el Congreso, pero esto no fue lo que ingresó originalmente, esto ingresó ya como indicación, no sabemos si esto se va a aprobar o no, pero si ven ustedes el fundamento de esta propuesta del proyecto, dice son gastos deducibles aquellos que tengan la aptitud de generar rentas en el mismo futuro ejercicio y que se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Aquí hay un interés, que un interés que a lo mejor podría estar asociado a esta finalidad de la empresa. Yo creo que una interpretación correcta debería ir en la línea de la contabilidad. La contabilidad refleja la realidad de la empresa. La contabilidad tiene que ir en la línea de justificar a lo que está destinado crear una empresa. Yo no creo una empresa para generar pérdida tributaria y aprovecharme luego de la devolución del PPUA. Las empresas se crean, claro, tiene que haber una proyección, una rentabilidad, pero también puede tener un fin social en crear este tipo de empresa. Por algo también existen las empresas P. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y por ajustarte de manera muy precisa al tiempo. Ahora, con ustedes, la profesora de esta casa de estudios y organizadora de estas primeras jornadas australes de Derecho Tributario, la profesora Patricia Toledo Zúñiga, quien nos presentará el derecho de los contribuyentes a obtener la devolución de los impuestos oportunamente, un análisis jurisprudencial. Patricia. Muchas gracias, Sebastián. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar expresando mi alegría por haber podido concretar la realización de esta jornada austral de Derecho Tributario. Y quiero agradecer a nuestros expositores haber aceptado la invitación y especialmente al público aquí presente. Me consta que aquí hay personas que viajaron de otras ciudades por participar de esta jornada y eso lo considero especialmente valioso. Así es que de verdad muchas gracias a ustedes como público. Mi presentación es sobre el derecho de los contribuyentes a obtener la devolución de impuestos oportunamente. Y concretamente les voy a presentar un análisis jurisprudencial donde reviso sentencias que han conocido de reclamos presentados por contribuyentes que entienden que este derecho les ha sido vulnerado. Desde allá
les adelanto que se trata de una de aquellas materias donde hay varias sentencias, pero no hay jurisprudencia. Vemos algunos conceptos básicos que vamos a repasar para poder entender este tema. El artículo 8 bis del Código Tributario establece un catálogo de derechos del contribuyente y dentro de este catálogo se establece expresamente el derecho del contribuyente a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias debidamente actualizadas. De acuerdo con este mismo artículo 8 bis, los reclamos en contra de actos u omisiones del Servicio de Impuestos Internos que vulneren uno o más de estos derechos del catálogo deben ser conocidas por el juez tributario y aduanero a través del procedimiento a través del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, ¿ya? Y algunas características básicas de este procedimiento: recordemos que el sujeto activo es el contribuyente, el sujeto pasivo es el Servicio de Impuestos Internos. La causal de procedencia de esta acción, muy similar a la acción de protección, ¿no? Es que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria del servicio que vulnere uno o más de los derechos del contribuyente. Hay derechos constitucionales del contribuyente y derechos legales del contribuyente que posibilitan esta acción. Los derechos constitucionales son los establecidos en el artículo 19, número 21, 22 y 24, en tanto que los derechos legales del contribuyente que están protegidos son los del catálogo del artículo 8 bis. Formalmente, el reclamo debe interponerse por escrito dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la ejecución del acto, desde que ocurre la omisión o desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos. El tribunal competente es el Tribunal Tributario y Aduanero, en cuya jurisdicción se haya producido la acción u omisión que se reclama, y además el legislador ordena que no se trate de materias que, según la ley, deban ser conocidas en conformidad a otro procedimiento tributario. ¿Ya? Repasemos ahora algunas ideas básicas sobre el PPM. El pago provisional mensual, conocido por su sigla PPM, es un pago mensual que deben efectuar ciertos contribuyentes a cuenta de impuestos anuales que gravan la renta. Se trata de un pago provisional, porque solo una vez terminado el año se sabrá cuánto impuesto corresponderá pagar efectivamente. El objetivo del PPM es alivianar la carga tributaria del contribuyente al ir efectuando pagos mensuales a cuenta de un impuesto anual futuro. A su vez, le permite al fisco percibir ingresos públicos de manera más uniforme y más permanente. Los contribuyentes obligados a efectuar los pagos previsionales mensuales están determinados en el artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, LIR, ¿no? Y para efectos de este trabajo, a mí me interesa destacar dos grupos. Primero, el grupo de los contribuyentes del impuesto de primera categoría, que declaran impuestos sobre renta efectiva y que desarrollan actividades descritas en el artículo 20, número 1, 3, 4 o 5 del artículo 20 de la LIR. Y el segundo grupo son los contribuyentes del impuesto global complementario que desarrollan actividades descritas en el artículo 42, número 2. El monto de dinero que se debe pagar por concepto de PPM también está determinado en el mismo artículo 84. En el caso de los contribuyentes de impuesto de primera categoría, se exige un porcentaje de los ingresos brutos mensuales y a fin de que este porcentaje sea lo más cercano posible a lo que le tocará pagar al contribuyente efectivamente, se establece una fórmula. Y en el caso de los contribuyentes del impuesto global complementario, se establece un porcentaje fijo de 10% aplicable sobre el monto de los ingresos mensuales percibidos. Recordemos que la declaración por los impuestos anuales que gravan la renta deben presentarse por medio del formulario 22 en el mes de abril del año siguiente al año comercial declarado. Ahora, para efectos del pago del impuesto de primera categoría o del impuesto global complementario, se debe descontar la parte cubierta por los PPM. Y entonces, cuando el impuesto anual a pagar es inferior al monto de los pagos provisionales mensuales, se genera un saldo a favor del contribuyente que le debe ser devuelto por el servicio de tesorería. Y el artículo 97 de la LIR se ocupa de regular el plazo dentro del cual se debe producir esta devolución. Y se distingue, si el contribuyente presentó su declaración anual de impuesto a la renta dentro del mes de abril, la devolución del saldo que resultara a su favor debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que vence el plazo normal para presentar la declaración. Si el contribuyente presentó su declaración con posterioridad al mes de abril,
la devolución del saldo que resultará a su favor debe realizarse dentro del mes siguiente a aquel en que se efectuó dicha declaración. Pese a la expresa disposición del artículo 97, existen casos en que el contribuyente no recibe la devolución de su saldo a favor dentro del plazo legal. Y entonces, procesalmente, una vía es reclamar la vulneración de su derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones de impuestos previstas en las leyes tributarias por medio del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos. ¿Ya? Mi análisis jurisprudencial lo realicé sobre la forma en que se ha resuelto este tipo de reclamaciones por parte de los tribunales tributarios y aduaneros. Y me centré solo en este tipo de tribunales porque presentan este carácter especializado y técnico, ¿no? que se diluye en la medida en que uno se acerca ya a las sentencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, ¿no? Para seleccionar el material jurídico relevante, realicé una búsqueda a través de la página web de los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Ya? Voy a precisar desde ya que, por supuesto, como es responsabilidad de cada tribunal tributario subir las sentencias, es posible que existan algunos casos conocidos que todavía no hayan sido subidos, ¿no? Pues lo que yo voy a decir es sobre las sentencias que estaban subidas al 30 de octubre del año 2019. ¿Ya? La búsqueda inicial la realicé seleccionando todas las sentencias tributarias cuya materia fuese el artículo 8 bis del Código Tributario, y esto me permitió determinar en una búsqueda inicial 89 sentencias. ¿Ya? En una segunda etapa, pues leyendo e interpretando estas 89 sentencias, logré reducir el grupo a 23 sentencias, que son aquellas donde el contribuyente expresamente reclama vulneración de su derecho del artículo 8 bis número 2. Voy a presentarles algunas cuestiones formales sobre este grupo de sentencias. A ver, desde el punto de vista del tribunal que dictó estas sentencias, encontré una sentencia del TTA de Tarapacá, una sentencia del TTA de Coquimbo, 4 sentencias del TTA del Biobío, una sentencia del TTA de la Araucanía, 2 sentencias del TTA de Los Ríos, 2 sentencias del TTA del primer TTA de la región metropolitana, 3 sentencias del segundo TTA de la región metropolitana, 4 sentencias del tercer TTA de la región metropolitana y 5 sentencias del cuarto TTA de la región metropolitana. Si uno considera la forma de término de estos 23 casos, fíjense que 6 de los 23 acogen el reclamo del contribuyente. 11 casos rechazaron la solicitud del contribuyente y 6 casos terminaron por otras razones. Dentro de estas razones están 2 casos que fueron desistimiento del contribuyente. Hay 2 casos que terminan de oficio porque el TTA acoge el incidente del monto ya devuelto. Hay un caso que termina por incompetencia del tribunal, y hay un caso que termina teniéndose por no presentado porque el contribuyente no subsanó los defectos dentro del plazo otorgado. ¿Ya? Dentro de este último grupo, que yo les decía terminado por otras razones, es importante destacar que, aunque formalmente no se acoge al reclamo, formalmente tenemos un caso donde el reclamo del contribuyente no fue acogido, pero la sola presentación del reclamo, ¿no?, le permite, se transforma en una vía eficaz para lograr la pretensión del contribuyente, que es que le devuelvan el impuesto, ¿no? En el caso del desistimiento, no tenemos en la resolución expresada la motivación del contribuyente, pero uno podría generar la hipótesis de que si desistió es precisamente porque se produjo la devolución, ¿no? Ahora, respecto a los 2 casos terminados por defectos procesales, es importante recordar que en este procedimiento especial de reclamación por vulneración de derechos, el contribuyente puede comparecer sin patrocinio de abogado, ¿ya? En todo caso, de ninguna de las 2 resoluciones yo puedo confirmarles que se trató de casos en que el contribuyente compareció sin patrocinio de abogado, ¿ya? Yo espero que no haya un abogado detrás de estos errores procesales, ¿no? Respecto a los montos de las devoluciones solicitadas, van desde 113.103 pesos a 2 millones de dólares. ¿Ah? Es posible constatar, cuando hice el cruce del monto con el resultado, es posible constatar que hay una tendencia a acoger las reclamaciones
donde se solicitan montos menores y a rechazar, ¿no?, las reclamaciones por devoluciones de mayor monto. Fíjense que el promedio de los 6 casos acogidos es de 9.896.872 pesos. En tanto que el promedio de los 11 casos rechazados es de 379.509.582 pesos. Y además, es posible constatar que hay tribunales como el TTA del Biobío, que acogió el 100% de los reclamos que se le presentaron, y hay TTA como el tercero y el cuarto de la región metropolitana, que rechazaron el 100% de los casos que se le presentaron, ¿no? Ahora, más que por criterio, uno podría decir pues, que en la región metropolitana, en el tercero y el cuarto, los montos de los reclamos pues seguramente son altos, y como se da esta tendencia a rechazar los reclamos cuando el monto es muy alto, pues podría también uno hipotetizar al respecto, ¿no? ¿Desde cuándo se cuenta el plazo para la interposición del reclamo? A ver, recordemos que una vez que los contribuyentes presentan su declaración anual de impuesto a la renta, el servicio fiscaliza a través de lo que se denomina el procedimiento masivo de fiscalización, ¿ya? Es un control de la información de las declaraciones del conjunto de contribuyentes usando herramientas informáticas. Entonces se realiza un cruce de la información de la declaración del contribuyente con información que tiene el servicio en sus bases de datos, información que le ha entregado el propio contribuyente anteriormente, o información que le han entregado terceros, ¿no? Principalmente bancos y agentes retenedores. Entonces, realizando este cruce, cuando se notan inconsistencias en la información, se genera automáticamente una observación, ¿ya? Y esto lo puede conocer el contribuyente ingresando con su clave a la página web del servicio, y donde tendrá entonces noticias de que su declaración de impuesto a la renta fue observada. En abril de 2019 presentaron su declaración anual de impuesto a la renta 3.772.838 contribuyentes, de los cuales 3.063.167 contribuyentes solicitaron devolución de impuestos. Es decir, se solicita devolución por un 81,19% de los contribuyentes, ¿ya? Del total de las devoluciones solicitadas fueron observadas las declaraciones de 259.589 contribuyentes, lo que equivale a 8,47%. Tratándose de un contribuyente que reclama la vulneración de su derecho a recibir la devolución de impuestos oportunamente, ¿desde cuándo tengo que contar el plazo de 15 días para presentar el reclamo? Pues en las sentencias hay distintos criterios, ¿ya? Básicamente porque la conducta del contribuyente es distinta, ¿ya? Si descartamos los 6 casos de los 23 originales, descartamos los 6 que se terminaron por otras razones, los 17 casos restantes permiten constatar lo siguiente. Hay 2 casos que fueron rechazados por extemporáneos. Se trata de declaraciones del año tributario 2012 que fueron reclamados el 2016, del 2012 al 2016. Y recordemos que el plazo es de 15 días, ¿no? A través de medidas para mejor resolver decretadas por el propio juez tributario, se logró constatar que los contribuyentes tenían conocimiento de la observación de sus declaraciones de impuesto a la renta el mismo año 2012, ¿ya? Y por tanto, sus reclamos fueron rechazados por extemporáneo. Hay 7 casos que fueron presentados dentro del plazo de 15 días, contados desde el vencimiento del plazo otorgado por el legislador en el artículo 97. ¿Ya? En todos estos casos, los contribuyentes tomaron conocimiento de la observación vía la página web del servicio, y dentro de los 15 días pues, presentaron su reclamo. Hay un reclamo que fue presentado el 25 de agosto de 2011, en relación con una devolución solicitada en abril del 2011. Y si bien existía una observación en la página web del servicio, el juez considera que esa observación no puede ser considerada una notificación legal, ¿ya? Y en consecuencia rechaza la solicitud del servicio de que sea declarado extemporáneo, porque lo razona de la siguiente manera. Dice que como el reclamante no ha sido válidamente notificado todavía, en realidad el plazo de 15 días ni siquiera ha empezado a correr,
Hay 3 casos que fueron presentados por contribuyentes dentro del plazo de 15 días, pero contados desde que se les notificó una resolución que les deniega la devolución. Y esto ocurrió varios meses después de vencido el plazo original del artículo 97. Hay 3 casos que fueron presentados por contribuyentes que realizaron gestiones ante el servicio para obtener sus devoluciones de impuestos. Y al no recibir respuesta de estas gestiones, o sea, ante el silencio del servicio, entonces presentan su reclamo por vulneración del derecho a obtener la devolución de impuestos oportunamente. Y hay un caso, este caso es bien curioso porque fue presentado en julio de 2016, en relación con una devolución de impuestos del año tributario 2012. ¿Ya? Pero sucede que en el intertanto el contribuyente fue fiscalizado a través de un procedimiento selectivo de fiscalización, y luego él presenta una revisión de la actuación fiscalizadora, una RAF, ¿ah? Y en enero de 2016. Desde enero de 2016 hasta julio de 2016 no tiene respuesta de la RAF y entonces presenta este reclamo. ¿Ya? Finalmente, quiero referirme a cuando existe vulneración del derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos, una cosa ya un poco más sustantiva. La diferencia más relevante que se produce entre los casos seleccionados es precisamente el criterio judicial para seleccionar cuándo nace el derecho del contribuyente para obtener la devolución de impuestos y, en definitiva, pues, cuándo se puede entender que está vulnerado. Descartados los 6 casos terminados por otras razones y los 2 casos rechazados por extemporáneos, es necesario distinguir 2 casos en que la devolución de impuestos internos, la devolución de impuestos tiene su origen en una modificación de cálculo de impuesto territorial, que son 2 casos de aquí, del TTA de Los Ríos. ¿Ah? Aquí el juez razona diciendo, como no existe legalmente un plazo determinado por la ley, porque no se aplica el artículo 97, entonces tenemos que entender que la devolución es oportuna dependiendo de la naturaleza y característica de cada caso particular. ¿Ya? De los 13 casos restantes donde sí se aplica el artículo 97, tenemos 3 casos que rechazan el reclamo del contribuyente. Declaran que la pretensión del contribuyente debe interpretarse en relación con la facultad fiscalizadora del servicio establecido en el artículo 59. ¿Ya? Aquí lo que se sostiene básicamente es que la presentación de una declaración de impuestos donde el contribuyente declara que tiene derecho a una devolución, ¿no?, sería solo una mera expectativa para el contribuyente. ¿Ya? Y que, por tanto, no hay un derecho indubitado y como no existe un derecho indubitado, pues mal podría vulnerarse. ¿Ya? En un sentido similar, hay 3 casos que rechazan el reclamo del contribuyente, declarando que no existe vulneración del derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos oportunamente, mientras exista una fiscalización en curso amparada en un acto administrativo debidamente notificado al contribuyente. ¿Ya? Hay un caso que rechaza el reclamo del contribuyente, declarando que la devolución solicitada por el contribuyente es improcedente porque el dinero solicitado no fue ingresado en arcas fiscales por el agente retenedor. Aquí lo que ocurre es que el contribuyente solicita la devolución de una retención por una boleta de honorarios que emitió y el agente retenedor, que sí quedó probado en la causa, que sí le retuvo este dinero, en la práctica no lo ingresó a arcas fiscales. ¿Ya? Y entonces el juez aquí declara que como este dinero no fue nunca ingresado, pues mal podría devolvérsele. Y hay 6 casos que acogieron el reclamo del contribuyente, declarando que el artículo 97 de la LIR establece un plazo dentro del cual debe realizarse la devolución de impuestos sin que quede supeditada la devolución a una revisión por parte del servicio. ¿Ya? Aquí lo más relevante es destacar que el PPM jurídicamente es un dinero que no ha salido del patrimonio del contribuyente. ¿Ya? Y entonces que la titularidad de ese dinero es siempre del contribuyente, ¿no? Y que él la entrega porque hay una obligación legal, ¿no?, de efectuarla, pero que él sigue siendo el titular. Y por tanto, el Servicio de Impuestos Internos para retenerlo debería acreditar alguna razón que fundamente por qué está
no está poniendo a disposición del dueño este dinero. ¿Ah? Y así se declara, por ejemplo, que si bien es admisible que la Administración no curse las devoluciones de impuestos solicitadas por los contribuyentes en sus declaraciones impositivas, esto debe materializarse mediante la emisión de un acto administrativo que permita fundamentar por qué la Administración se sustrae del cumplimiento del plazo que dispone el artículo 97 de la ley. ¿Ya? Bueno, y precisamente porque todas estas causas se traducen en un problema de cómo interpretar el artículo 97, y es por tanto una cuestión de derecho más que una cuestión de hecho. Fíjense que de los 13 casos descritos, en 4 el juez ni siquiera recibe la causa prueba. ¿Ya? Y hay 3 donde se recibe la causa prueba, pero son las partes las que no rinden pruebas sobre este punto. ¿Ya? Para terminar, pues yo reflexionaría sobre, primero, que el procedimiento de reclamo por vulneración de derechos es un procedimiento cautelar. ¿Ya? Es de tramitación breve y que resulta idóneo solo en la medida en que se entienda que la devolución de impuestos realizada oportunamente es un derecho del contribuyente. ¿Ya? Si el servicio quiere ejercer su facultad fiscalizadora, parece razonable exigirle que emita un acto administrativo notificado válidamente para fundamentar que la no devolución, y por tanto la vulneración del artículo 97, no es ni ilegal ni arbitraria. Pero la mera observación generada informáticamente en la página web del servicio no resulta un suficiente fundamento para retener el dinero, ¿no? Este derecho es un derecho valioso para el contribuyente, ¿ya? Más allá de los montos, ¿sí? Es un derecho valioso para el contribuyente. Y en esta época resulta especialmente importante reflexionar sobre este derecho, porque en el proyecto de reforma tributaria de Piñera, ¿no? Se modifica el artículo 8 bis, y este derecho ya no figura expresamente. Así es que será interesante, probablemente motivo de una segunda jornada de Derecho Austral en Derecho Tributario, saber entonces cómo se va a reclamar por la vulneración de este derecho, ¿no? Pero primero tenemos que saber cómo resulta aprobada esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Tenemos algo más de 10 minutos para dudas, preguntas, comentarios. Francisco. Un momento. Ahí sí. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones a ambos. Y tengo una pregunta para cada uno. En el caso de Antonio, me gustaría que, si es posible, evidentemente, que expandiera un poco su argumentación sobre la eliminación de la exigencia de los gastos de ser ordinario. ¿Cuál es el antecedente histórico o las razones del legislador del 64 para haberlo eliminado? Y si ya es más patudez todavía, saber por qué o sea, ¿cuál sería el criterio que tendría él para explicar los intereses que tendrían las empresas para la deducción de los gastos si es que la interpretación no fuese una que está sujeta a un requisito legal, sino que simplemente atiende al funcionamiento? O sea, ¿cómo distinguir los distintos naturalezas de las empresas para efectos de la aceptación del gasto? Y a Patricia, agradecerle nuevamente la invitación. Interesante el análisis de los casos, pero hay una parte que como que esto ya a lo mejor no entendí bien en la presentación, que no me queda clara cuál es la interpretación que tú tienes sobre la naturaleza del derecho del contribuyente y la obligación del pago del PPM. Si es que me pareció entender de tu interpretación que la existencia del derecho a solicitar la devolución
¿modificaría la naturaleza del PPM para no ser una obligación que afecta la propiedad? Pero no me quedó clara esa parte, porque como que dijiste, no me acuerdo literal, pero dijiste que no modificaba la titularidad de la propiedad del contribuyente el pago del PPM. Y a pesar de eso tiene la obligación. Entiendo que por el derecho a la devolución pareciera que la propiedad se mantiene en él, pero ¿cómo se justifica el PPM en términos más sistémicos en tu interpretación? Que más bien una forma de resolver metodológicamente esa cuestión, más que una propuesta de ley referenda. Gracias. Perfecto. Antonio. Gracias por la pregunta. En realidad, por poco tiempo, a veces no permite ahondar mucho en los temas, pero agradezco la pregunta porque esto me permite un poco ampliar precisamente ese punto. Aunque lo que pregunta el profesor Safi, si es que existen antecedentes que puedan demostrar por qué el legislador tomó la decisión de eliminar la palabra ordinario, no los encontré, no los tengo. Pero sí hay otros antecedentes que van en la línea de que en este mismo caso del año 1933, que está en el libro de Rencoret, donde habla sobre los gastos incurridos en un juicio, que era un caso en donde una empresa demandaba la restitución de unos terrenos y producto de esa restitución que finalmente ganó generó gastos dentro del juicio para abogados, que finalmente el servicio dijo en ese tiempo que era un gasto aceptado. Pero la discusión del juicio radicó precisamente en la palabra ordinario, porque ordinario no era propio o no era del giro de la empresa, ¿ya? Entonces, aún así en ese tiempo, el servicio no fue tajante en su interpretación literal, porque perfectamente la ley decía es ordinario y necesario. Por lo tanto, copulativamente uno puede interpretar, la disyuntiva y generaba la interpretación copulativa de que tenía que cumplir con los dos requisitos. Sin embargo, en base a esa discusión, contrario a lo que estoy planteando, el servicio dijo, no, igual tiene derecho a que se reconozca como gasto, no siendo aún así ordinario. No podría, eso sí, confirmar categóricamente que producto de esta sentencia o de estas discusiones, porque es muy vago el antecedente, solamente un solo caso, llevó al legislador a eliminar la palabra ordinario. Tal vez tendría que buscar un poco más ese antecedente. Lo que sí es claro que el término ordinario estaba como un requisito general. Y eso, de acuerdo al antecedente histórico de la ley, fue eliminado en un momento, lo que me permite concluir, por lo tanto, que el requisito general del artículo actual, el artículo 31, está sobre la base de la necesariedad. De ahí concluyo, en base a este análisis histórico, que actualmente el requisito que dice el servicio que es copulativo, que tiene que ser de giro, para mí es cerrado, esa interpretación del servicio. Y si analizamos bien en detalle el artículo 31, y acá lo tengo, esta es la lámina. Esta lámina si se dan cuenta, el primer antecedente son gastos necesarios. El segundo, pagados o deudados. Estoy hablando del inciso primero, donde están los requisitos generales. Luego, que se acrediten y justifiquen. Y aquí esto es importante. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio. Ya, acá habla del giro, pero está limitado a la adquisición, mantención o explotación de bienes. Por lo tanto, los servicios no está contemplado ahí. Por más que esté en el inciso primero, aún así interpreto que está condicionado eso. Y luego viene el último requisito. Y luego, si ustedes ven el inciso cuarto, donde dice, además serán gastos aceptados que me parece que acá lo tengo.
que estén relacionados con el giro lo siguiente, que es el catálogo de los intereses, de los impuestos, etcétera. Entonces, aún así el inciso cuarto también está en un carácter específico relacionado con ese catálogo de gastos. Entonces, por eso mi interpretación creo que el carácter ordinario que está limitado a gastos del giro ya no es un requisito general y sería, por lo tanto, errada la interpretación de servicio que lo incluye como un requisito regulativo. Eso. Y lo segundo, de tu pregunta, criterios... esto, lo que sostengo, sí. Yo no sé si... bueno, se me ocurrió, no es que lo haya pensado, tampoco está en el artículo que entregué para estas jornadas, pero creo que si uno busca una línea interpretativa de cómo llevar una adecuada interpretación del artículo 31, claro, si no es algo taxativo de ir a buscar, porque tampoco creo o no soy de la postura de una corriente positivista, yo creo que el derecho también tiene una aplicación axiológica. Hay detrás un sustento y, como digo en esta exposición, hay pilares que están detrás de esta normativa y ese pilar para mí actualmente es que se sustenta una necesariedad que es amplio, no es algo restringido. Entonces, partiendo de ahí, si lo conecto con el funcionamiento de la empresa o qué hacen las empresas, los gastos que generan la empresa, yo creo que lo que debería buscar en este caso o en un proceso de fiscalización o lo que el legislador tal vez o lo que podría estar detrás de esa norma es ligar esos gastos a este funcionamiento propiamente tal de las empresas. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo sustento en la contabilidad? La contabilidad me va a reflejar la realidad de la empresa. Pero a la vez, yo no voy el ejemplo que indicaba, yo no voy a crear o constituir una empresa para generar un gasto. Es decir, no creo empresas para hacer pérdida tributaria y luego aprovecharme del PPUA. Yo creo que, y ahí a lo mejor un poco explicar esta finalidad, esta intención. Si yo voy en la línea, oye, yo creé esta empresa que tiene un fin social, tiene un fin de protección del medio ambiente y tengo ciertos gastos que a lo mejor no va en la línea propiamente tal del giro, sino que tengo otros gastos no operacionales que están destinados a otro fin de la empresa, cuidado del medio ambiente o otra línea, yo creo que también tienen que ser aceptados, si está declarado como propósito dentro de la empresa. Creo que la línea interpretativa del artículo 31 debería ir en ese contexto. Gracias, Antonio. Patricia. Sí, gracias por la pregunta, Francisco. A ver, lo que ocurre aquí es que este es el criterio de los tribunales emitidos en los 6 casos que acogen el reclamo del contribuyente. ¿Ya? Aquí se establece que el PPM es un abono o anticipo que por mandato legal el contribuyente efectúa, ¿cierto?, a cuenta de un impuesto anual. Pero que la existencia y el monto de este impuesto anual son inciertos al momento de entregar el PPM. Por tanto, el PPM no supone un gasto o una pérdida para el contribuyente en el momento en que se paga, ¿no? Y que por eso se entiende que siempre permanece dentro de su patrimonio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nazca una obligación tributaria que sea cierta, líquida y exigible y en una cuantía superior al monto del PPM entregado. ¿Ya? Entonces, lo que hacen estos jueces es decir, cuando el Servicio de Impuestos Internos no realiza la devolución dentro del plazo del artículo 97, ¿a qué título retiene el dinero que es del contribuyente? ¿Ah? ¿Bajo qué título? ¿Ya? Porque un poco la idea es cuestionar que esta mera observación generada informáticamente no es suficiente fundamento para entender que esta retención no sea ilegal, ¿sí? Porque de hecho supone vulnerar la orden del artículo 97 de la ley. Entonces, esto se puede realizar en la medida en que, por supuesto, hay un acto administrativo en el contexto de la fiscalización del servicio, válidamente notificado al contribuyente, y entonces nosotros podemos decir la vulneración del artículo 97 no supone una arbitrariedad por parte del servicio. Pero en la medida en que este acto administrativo no ocurra, entonces es que se pone énfasis en la idea de el PPM es de propiedad del contribuyente. Imaginémonos que, por ejemplo, la fiscalización tomara un año en resolver, ¿no?, si procede o no la devolución.
¿ya? Durante ese año, ese dinero podría estar perfectamente depositado en un depósito a plazo y producir frutos, ¿no? ¿Para quién debería ser ese dinero? Pues mientras no haya una obligación líquida, exigible, cierta, pues para el contribuyente, porque siguen siendo del contribuyente. ¿Ah? Y en la práctica, cuando se retarda la devolución, estos frutos los empieza a percibir el fisco. Entonces, ese es un poco el criterio jurisprudencial que hay detrás. Más preguntas. Y después, ahí atrás. Pero primero Hugo, tú estabas primero, sí. Muchas gracias de nuevo. Y tratando de imaginarme la discusión que ustedes dos plantearon desde el punto de vista de un sistema que tiene que funcionar. Un poco esa es para allá voy, ¿no? Patricia, ¿qué solución ves tú? Ok, imaginémonos la situación. ¿Cuántas eran las solicitudes de devolución año a año? 3 millones y fracción. Que todos los contribuyentes hicieran la solicitud, ¿no? Y dijeran, ¿sabe qué? No me lo da, necesito un acto formal que le autorice a usted servicio, no devolverme el dinero. Y el servicio, desde luego que en un mes, no va a tener ese acto formal. Quizás, con suerte, va a tener esa anotación que tú decías que es insuficiente. Entonces, pensando en un sistema que debe funcionar, ¿no? Porque de alguna manera lo que yo deduzco de lo que tú dices es que si esos 3 millones, no sé si los números, pero me imagino, esos 3 millones de contribuyentes 3.063.167 contribuyentes. se asesoran por un muy buen colega y presentan los 3 millones de vulneraciones, puesto que no hay un título para que el servicio tenga ese dinero, tiene que devolvérselo. Y luego se verá. Y pensando en términos pragmáticos, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso? Porque la otra posibilidad es que solo los contribuyentes bien asesorados logren solucionar ese problema por esa vía. Y entonces me parece a mí que tú apuntas a una preocupación que es muy real. No voy a decir que sucede, pero podría suceder que un año el servicio tenga poca caja y no haga las devoluciones tan rápido como otro año que tenga más caja. Imagina un mundo en que puede pasar eso. Y ahí pueden ser afectados los más pequeños. Pero la propuesta que tú haces podría terminar sucediendo que los que tengan acceso a la justicia, que no son los más pequeños, terminen solucionando su problema y que si todos lo presentan, terminan haciendo un sistema que no funciona. Entonces, ¿qué solución ves tú? Eso es una pregunta. Y una pregunta para ti, con respecto a necesario. El valor de la palabra necesario, ¿no? Que yo entiendo necesario, indispensable, ineludible, directamente relacionado con, etcétera. Puede ser interpretado de mil formas. Tú observas, más allá de la razón que dan los tribunales para dar o no dar lugar al reclamo, una relevancia en cuanto a las características del gasto para encuadrarlo o no en carácter de necesario, y te explico. El caso que fue muy famoso fue el de las tortas para los cumpleaños del funcionario. ¿No? Los empresarios le hacían una torta, gastaban una torta para los funcionarios y el servicio dijo, esto no es necesario, esto es una empresa que hace tornillos, no necesita tortas para hacer tornillos. No es necesario, no es indispensable. Después de un tiempo, bueno, el clima es necesario, es indispensable. Entonces, ¿es el problema el de la palabra o la modificación que iba a hacer y que no va a hacer o que quizás va a hacer, va a solucionar el problema? ¿O el problema parece ser más bien un problema de, no sé si tú lo dijiste, pero de algo que está por debajo de las palabras y que es simplemente que el sistema requiere una norma que sirva de filtro y ese filtro queda a una cierta discrecionalidad administrativa y luego judicial, más o menos fundada, más o menos motivada? Eso. Perfecto. Como prefieran, ¿en qué orden, Patricia? Pues nuestro invitado primero. Bueno, Antonio. ¿Tanto tiempo para pensar la respuesta? ¿Necesitas tiempo? No. Interesante. A ver. Efectivamente, yo creo que no es un tema de la palabra, que es necesario, necesariedad, hasta el día de hoy se discute si es o no es. El ejemplo que tú planteabas del tema de la torta, claro, yo podía sostener, oye, es uno de los, dentro de recursos humanos, y hay una serie de condiciones, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que sustentan ese tipo de gasto para
generar que los trabajadores estén en buenas condiciones, etc. Hay también una finalidad, y ahí lo que planteaba también Francisco, lo que consultaba. Creo que también hay una finalidad en el contexto más allá del giro propiamente tal de la empresa. De ahí mi insistencia en que el artículo 31 tiene que ir enfocado con esa realidad económica que tiene la empresa, de seguir no tan solo una línea propiamente tal del giro, sino que hay otros aspectos que están alrededor, la fiesta de Navidad de los niños, la fiesta de la empresa de fin de año, etc. Un gasto que me tocó hace poco ver en un caso, que fue este año que finalmente llegamos a un acuerdo, pero aún así me rechazaron el gasto, que fue el premio, dentro de las fiestas se entregaba un premio a los invitados por sorteo. Y no hubo chance, gasto rechazado y bueno, era algo más mínimo que permitió dentro de la negociación decir ya que se rechace y que se acepte otras cosas que eran más importantes, pero aún así el criterio fue gasto rechazado. Entonces, y eso podía estar en un contexto de recursos humanos. Ahora, ¿dónde podía estar la solución? Que ahí es lo que tú apuntabas, ¿cierto? Que veo que es un tema más allá de modificación legal que un tema interpretativo. Esa es la línea que creo que podría solucionar el problema actual. Es un problema de interpretación, más que de modificación. Creo que para mí también es importante los pilares que sustentan la institución, para lograr esa interpretación correcta del derecho. Por lo tanto, ¿qué nos ha dicho la historia? Interpretación administrativa y sustentada mayoritariamente por la Corte Suprema. O sea, mayoritariamente los 5 requisitos cumulativos es actualmente lo que está vigente. Yo espero que, no es porque esté acá nuestro juez tributario presente, pero espero que a lo mejor esto se discuta también en un momento y se me viene a la mente este tema, por ejemplo, de lo que se conversaba de la norma especial y la norma general, que fue la pregunta que le hice a Francisco. Hay un caso en TTA de Valparaíso que, invocando el artículo 31, el Servicio de Impuesto Interno emitió su liquidación sustentando en gastos rechazados, pero adornando esta liquidación invocó argumentos elusivos. Entonces, el reclamo fue en la línea, oiga, si usted me va a invocar el artículo 31 como norma especial, limítese a los mismos requisitos tal vez que usted ha señalado como servicio, pero no me invoque argumentos elusivos, porque si usted invoca argumentos elusivos tiene que ir por el procedimiento del artículo 160 bis. Y el Tribunal de Primera Instancia, el TTA, acogió el argumento y rechazó la liquidación porque no estaba bien argumentada, y como se sustentó en argumentos elusivos, no podía aplicar derechamente el artículo 31, sino tenía que ir necesariamente a buscar la declaración de elusión a través del artículo 160. Se me viene también a la mente un caso, se me viene a la mente ese caso porque, claro, la interpretación del artículo 31 no es que esté tan solo limitada a estos requisitos, 5 requisitos copulativos, insisto, creo que hay una institución que está detrás. Y esos pilares, esa esencia del artículo o los gastos deducibles de la renta líquida, no quiero decir gastos tributarios, porque gastos tributarios apunta a la línea de política tributaria, gastos deducibles, está sustentado en este pilar que invoqué en la exposición, de la necesariedad. Es decir, uno podría decir, ya no está sustentado en lo ordinario u otro requisito, sino que en un contexto más bien genérico y más bien flexible, no tajante, no tan taxativo en base a cinco características, como tú planteabas, sino que más bien como institución. ¿Cómo puedo resolver este problema? Veo yo en base a la finalidad que tiene la empresa. En base a eso creo que debería buscarse una interpretación en esa línea. No sé si fui muy disperso con la respuesta, parece, pero no sé si me logré explicar bien. Patricia. Ya. A ver, en primer lugar, destacar que el Servicio de Impuestos Internos la mayor parte de las veces devuelve el dinero solicitado. De los 3.063.167 contribuyentes, solo el 8,47% no recibió la devolución que solicitó. ¿Ya? O sea,
esto es primero para establecer que, por regla general, el sistema funciona. ¿Ya? Ahora, el punto es respecto de este 8,47 que no recibe la devolución, ¿no? Yo diría que el servicio no tiene que apurarse, no tiene que ponerse sobre sí la presión de que por el hecho de realizar la devolución, esto suponga una especie de validación de la información. ¿Ya? Hasta aquí, lo único que estaría haciendo es reconocer el principio de autodeterminación de la obligación tributaria por parte del contribuyente. Pero sigue quedando en poder y en facultad de servicio realizar la fiscalización de estas operaciones mientras esté vigente el plazo de prescripción. ¿Ah? Por tanto, en realidad puede devolver y todavía tiene, por regla general, 3 años, ¿no? para fiscalizar si esta devolución era correcta o no. Y además, el artículo 97 establece una sanción para el evento en que precisamente el contribuyente haya recibido, ¿no? una devolución mayor que la que correspondía y tendrá entonces que reintegrar lo debido con una sanción del 1,5% de interés. ¿Ya? Y si además hubiese un contribuyente que actuó con una conducta más bien delictiva, ¿no? Con malicia, pues podría aplicarse perfectamente una de las infracciones del artículo 97. ¿Sí? Y entonces, teniendo todas estas herramientas disponibles, a mí me parece que el sistema puede funcionar perfectamente en la medida en que se le entrega el dinero a su titular, ¿no? Y luego se realizan todas las fiscalizaciones necesarias para saber si el dinero que él solicitó estaba correctamente solicitado. ¿Sí? A mí me parece que tomarse el artículo 97 en serio supone reconocer el principio de autodeterminación de la obligación tributaria por parte del contribuyente. ¿Sí? Y creer que funciona de una manera distinta, pues pone en juego todo nuestro sistema tributario, y esto sí que me parece más grave, ¿no? Había una pregunta más pedida, la última pregunta, sí. Y para el profesor Faúndez, en relación a lo que usted mencionaba de esta como propuesta de interpretación de la necesidad del gasto, atendiendo un poco a lo que es la empresa y los fines, y lo que puedo encontrar en la contabilidad también. ¿No existe también un deber del Estado, materializado quizás en este ámbito del gasto, de protección también de otros derechos fundamentales, por ejemplo? Y en esto quiero apuntar un poco al caso que explicaba usted de las costas judiciales. ¿No es acaso el ejercicio de una defensa judicial letrada una expresión del derecho fundamental del debido proceso? Y en ese sentido, esa protección de derechos fundamentales, en este caso en particular el debido proceso, pero cualquier otro derecho, ¿no debería ser también una tarea quizás de la autoridad tributaria de protegerlo, digamos? Y en este aspecto en particular, por ejemplo, dar lugar a aceptar la deducibilidad de los gastos de, por ejemplo, los servicios legales. Si al final lo que están haciendo las empresas es ejercer legítimamente su derecho a una debida defensa. Entonces, ¿no podría ser ese también un criterio para determinar si el gasto es procedente o, digamos, su deducibilidad de la renta líquida es procedente o no? Digamos, la protección de este derecho en particular y otros fundamentales, digamos, en la Constitución. Creo que un argumento más, y coincido. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sebastián. Creo que un argumento más que puede sumar, pero creo que también insistir lo mismo. Voy un poco más atrás. La decisión económica de la empresa en tomar o no una asesoría. ¿Ah? Porque luego viene el derecho a defensa. Y todos tienen derecho a defensa y poder desembolsar ese gasto, pero así como una persona puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial, lo van a atender gratuitamente. Tiene derecho a defensa, ¿cierto? Por lo tanto, creo que iría un paso más atrás, antes que el derecho fundamental del debido proceso y derecho de defensa, que es la decisión económica que tiene la empresa de contratar o no un servicio, porque puede que a lo mejor una empresa farmacéutica, un producto salió errado y por lo tanto va a haber un reclamo por parte de un consumidor y ese consumidor dice, bueno, ¿saben qué? Mejor paguemos esto y evitemos el juicio porque hay también una decisión económica. En derecho procesal, no sé, había un proceso de derecho procesal acá, pero se fue, ¿no?
Hay un concepto en derecho procesal que se denomina derecho procesal económico, creo, ¿no? Bueno, no lo sé, no soy especialista en esa área, pero es la decisión, bueno, económicamente no me conviene asumir el juicio y por lo tanto prefiero pagar. Claro, la pregunta es, ese pago, y también lo traduzco en los pagos, por ejemplo, hay otro caso, el tema de la boleta de garantía. No se cumplió el contrato y tuviste que pagar la boleta de garantía. Ahí sí pongo en discusión la negligencia. Está detrás de eso la negligencia del contribuyente. ¿Será o no un gasto aceptado pagar esa boleta de garantía? No sé si yo creo que eso sí podría ser más discutible aún. No puedo tener una respuesta sobre la actitud negligente que puede tener el contribuyente. Pero respondiendo concretamente tu pregunta, creo que iría un paso más atrás, más allá del derecho de defensa, porque te podía plantear, oye, pero una persona tiene derecho a defensa y puede ir una pyme a la Corporación de Asistencia Judicial y la atienden gratuitamente. Y un poco más atrás, la decisión económica de contratar o no el servicio. A mí me conviene contratar porque necesito también, en base a una defensa, lo que voy a pagar, me puedo ir a la quiebra como empresa. ¿Ah? Por lo tanto, ¿es necesario contratar los servicios jurídicos de un abogado para que me defienda? Yo creo que sí, porque si no está en riesgo incluso y está en peligro que la empresa se puede ir a quiebra si no ejerce una correcta defensa. Entonces, pareciera que lo que estoy planteando va un poco más atrás, antes del ejercicio del derecho a defensa. Lo veo así. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Bueno, solo queda felicitar a la organizadora, a los ponentes y a todos los asistentes acá. Creo que ha sido una exitosa y muy entretenida jornadas de derecho tributario. Felicitaciones. Contrario a lo que pensaba el decano, obviamente.